Shalom, Masejet Shabbat, la página Pei Gimel Amud Bet. Estamos en la primera línea, en la cuarta palabra. Seguimos con la impurez causada por Avodah Zarah. Pregunta la Gemara, Keman Azla Hadetani, es decir, como qué opinión es aquel braita que está escrito, Kol Atmeot Hamesitot Tehorot, todas las cosas que son impuras, que excito, que ellas movieron algo sin tocarlo, tehorot, no causan impurezas de esa forma. Chutz me'iseito shel zav shelo matzinu lo chaver bechol haTorah kula, con la excepción del zav, que si él mueve algo aún sin tocarlo, le causa impurezas, que no encontramos a alguien parecido a él en toda la Torah que cause impurezas de esa forma. Dice la Gemara, Leima de lo que Rabbi Akiva, de que Rabbi Akiva y Kanami Avodah Zarah. Según lo que aprendimos, Rabbi Akiva opina que Avodah Zarah, si ella mueve algo, sí le causa impurezas. Entonces, aparentemente, esta braita que dijo que solamente el zav causa impurezas de esa forma, no es como Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Afilu tema Rabbi Akiva, Tanazav vechol de damilei. Dice la Gemara, no, la braita puede ser también como Rabbi Akiva. Y cuando la braita escribió zav, se refirió a zav y todo el que es parecido a él. Explica Rashi, quiere decir todo el que es parecido a él, quiere decir se aprende de él. Nosotros vimos que la Avodah Zarah, ¿de dónde aprendió que causa impurezas Beset? La aprendió de Nida, y Nida es como el zav. Entonces a eso también está incluido la Avodah Zarah también en lo que dijo la braita zav, y podemos decir que la braita es también según Rabbi Akiva. Sigue la Gemara, pregunta, Bai Rav Hama bar Guria, Avodah Zarah yeshna le'evarim o eina le'evarim. La Avodah Zarah que separó una parte de ella, también esa parte, cuando es solamente una parte, ¿causa impurezas o no causa impurezas? Ahora Rashi dice que estamos hablando que gon shel huliyot, quiere decir, una Avodah Zarah que de antemano fue hecha partes y ahora se separó una de esas partes. Aparentemente, según Rashi, si es una Avodah Zarah que fue hecha de forma de un pedazo grande y se partió un pedazo, en este caso es obvio que no causa impurezas. Eso aparentemente, según Rashi, según lo que dice que estamos hablando en un caso de Juliot. De todos modos, esa es la pregunta. Una parte de la Avodah Zarah también causa impurezas o no. Ahora explica la Gemara la pregunta. Dice, Eja de idiot yachol la'achzira lo tibai lecha de keman de mechuberet dami. Dice la Gemara, si un idiot, que si alguien que no es experto, sino cualquier persona puede volver a armar la parte que se separó de la Avodah Zarah, es obvio que es considerado como si todavía está conectado. Por lo tanto, es obvio que causa impurezas. Ki tibai lecha, la pregunta es, Eija de en idiot yachol la'achzira, mai. Keivan de en idiot yachol la'achzira keman de mitavra dami o dilma a lo mechasra. Es decir, cuando una persona común y corriente no puede volver a conectar, a poner la parte que falta, sino se necesita un experto. En ese caso es la pregunta, lo vemos como solamente un experto puede volver, entonces lo vemos como si está roto, o como no falta nada, no hay un hoser, no hay una falta de una parte, sino están separadas nomás, pero todas las partes de la Avodah Zarah están, entonces todavía causa impurezas. Esa es la pregunta. Vika de baila le achgisa, y hay quien dice que la pregunta es al revés. Eija de en idiot yachol la'achzira lo tibai lecha de keman de mitavra dami. Cuando solamente un experto puede volverlo, un idiot no puede volver a conectar la parte, es obvio que es como si estuviera rota y no causa esa parte impurezas. Kiti baileja, la pregunta es, Eija de idiot yachol la'achzira mai. Keivan de idiot yachol la'achzira keman de mechubra dami o dilma ashtamia kashalfa vesharia teiko. Dice que la pregunta es, cuando un idiot, una persona común y corriente, puede volver a conectar la parte que falta. Esa es la pregunta. ¿Cómo él la puede volver? Entonces lo vemos como si ya está conectado y entonces causa impurezas. O en este momento, de todos modos, no está puesto en su lugar y entonces no causa impurezas. Y esa es la pregunta. Y la Gemara, sea la pregunta como explicamos en el camino primero o en el segundo, termina en Teiku. Es decir, quedamos en duda con respecto a esta pregunta.
Pasa la Gemara otra pregunta. Bai Rab Achdeboy Bar Ami. Avodah zara pchuta mikezait mau. Pregunta, si hay una avodah zara que el tamaño de ella es menos de un kezait, ¿causa en ese caso impuridad o no? Y vamos a ver más adelante en la Gemara que la razón de esta pregunta es porque la avodah zara también es comparada, ukash, a un muerto. Y un muerto causa impuridad solo cuando hay kezait. Entonces, esa fue la pregunta de Rab Achdeboy Bar Ami. Ahora, él no explicó exactamente cuál es la pregunta. Él dijo, Mau, ¿qué pasa con una avodah zara menos de kezait? Entonces, todavía antes de entender sus cosas completamente, entonces, Matkifla Rav Yosef le hace una pregunta, Lemay, con respecto a qué preguntaste. Y Leima Linian y Suba, si tú preguntas con respecto a si hay prohibición en una avodah zara menos de kezait, Lo ye el azvuv Baal Ekron. Entonces, una avodah zara menos de kezait es obvio que es prohibido porque lo podemos aprender del zvuv Baal Ekron. El zvuv era una forma de como un mosco, una mosca, y era el Baal, era la avodah zara. La avodah zara es también llamada en los psukim Baal, como el marido de la gente, porque la gente era como casada con la avodah zara. Baal Ekron, de la gente de Ekron. La avodah zara de ellos era una mosca, un zvuv. De Tania, como se dice en la Braita, Vayasimula en Baal Brit le Elohim. Y dice la Braita, Zezvuv Baal Ekron. Ahora, ¿cómo así que ellos hicieron una Brit con la avodah zara? Melamed, shekol echad ve'echad asa dmut irato, umenicha betoch kiso, keva shenzocha motzia betoch kiso, umechabka umenashka. Se dice en la Braita que cada uno y uno hacía una figura de esas del zvuv, de esta mosca, y la tenían en el bolsillo. Cada vez que se recordaban de ella, la sacaban, la abrazaban y la besaban, y eso es como hacer una brit con la avodah zara que tanto amor le tienen. Todos vemos que aún algo pequeño, si la imagen es de una mosca, quiere decir es algo pequeño menos de kezait, obviamente es considerado avodah zara y obviamente es prohibido. Entonces, dice la Gemara, el alinean tum'a. Quiere decir, la pregunta fue solamente con respecto a causar impuridad. ¿Causa impuridad cuando tiene menos de kezait o no? Mai, ¿cuál es la pregunta? Explica la Gemara. Mai, ¿qué iban de itkish le sheretz? Ma sheretz bekeadasha, af avodah zara, nami bekeadasha. Vimos que también la avodah zara es comparado al sheretz, y el sheretz, el tamaño que él causa impuridad, es una dashan, una lenteja. Entonces también avodah zara, aunque sea menos de kezait, causa impuridad. O dilma itkash lemet. O, por otro lado, es comparado a un muerto. Y como vamos a ver más adelante, como es comparado a un muerto, entonces solo bekezait. Ma met bekezait, af avodah zara bekezait. Dice la Gemara, Amar Rav Avia vitema Rabbe Bar Ula Tashma. Ven y escucha la otra braita de Tania, avodah zara pchuta mi kezait, en batum'a kolikar. No tiene impuridad si es menos de kezait. Sheneemar vayashlech et afara al kever bnei ha'am. Es escrito que tiró lo que quedó de la avodah zara sobre una tumba, y aprendemos que fue comparada la avodah zara a un muerto. Ma met bekezait, af avodah zara bekezait. Así como un muerto no causa impuridad, sino si hay un kezait de él, también la avodah zara, solo si hay un kezait de ella causa impuridad. Ahora la Gemara hace una pregunta general a todo lo que aprendimos con respecto a la opinión de Rabbanan. Dice, ve Rabbanan, lemay ilcheta itkash le sheretz, de lo metame bemasa. ¿Para qué la Torah comparó la avodah zara al sheretz? Para decirte que no causa la avodah zara impuridades en masa. Le nida de inale evarim. Fue comparada a la nida para aprender de ella, o también una kula, que la avodah zara no causa impuridades cuando es solo una parte de ella. Le met, y fue comparado al muerto, de lo metame bekeadasha, para decirte que no causa impuridades cuando es un pedazo pequeño, es algo pequeño como una lenteja, como el sheretz. En ese caso no causa impuridades. Entonces vemos en cada lugar y lugar, Rabbanan aprendieron del Ekesh algo lekula. Pregunta la Gemara, Eima le humra, ¿por qué no decimos que fue comparados para enseñarnos humrot? Y podríamos decir así, Lema ilcheta aksharach morele sheretz letemuye bechadasha. Digamos que ¿por qué la Torah lo comparó al sheretz? Al revés, para decir una humra que aún en el tamaño de Adasha causa impuridades. Lenida letimuyei be'even mesama. Fue comparado a la nida para que cause impurezas aún en un even mesama.
Aksha Rahmon Elemet le temuye beoel. Y digamos que fue comparado al muerto para para volverla más estricta, más grave, que aún en un oel también causa impuridades. Entonces, ¿por qué en cada lugar aprendimos lekula? Contesta la Gemara, Tum'at avodah zara de rabanani, vekula vechumra lekula makshinan, lechumra lo makshinan. Dice la Gemara, toda la impuridad que existe en avodah zara es una alajá de Rabanán. Que si la impuridad de avodah zara no es de la Torah, sino solamente de Rabanán. Todos los psukim donde vimos que la Torah, los Nevi'im, comparan la avodah zara a otra cosa, Nidá, Asheret, etc., es solo una asmachta, que si no es una de verdad una enseñanza de la Torah, sino es una enseñanza que Rabbanán aprendieron los que llamaban asmachta, que vieron una insinuación a la halajá que ellos quieren decir en los psukim, pero siempre es de Rabbanán. Como es de Rabbanán, entonces el Ekesh, la enseñanza de las cosas que fueron comparados a ellas, se aprende lekula y no lejumbra. Ahora, vimos en la página anterior también que hay casos que sí se aprendieron lejumbra. El Tosfot en la página Pei Bet, Amud Bet, pregunta al principio a Magabe, él pregunta esa pregunta. Aquí vemos que todas las Ekeshim, todas las enseñanzas son lekula, y vimos con respecto a Rabbi Akiva, por ejemplo, que sí aprende lejumbra. El Tosfot explica que si vimos que sí se aprende lejumbra, eso hay una razón en el pasuk que opina según aquel Tana que nos insinúa que en ese caso hay que aprender lejumbra. Pero según Rabbanán vimos todas las enseñanzas lekula. Y pasamos a la próxima Mishnah. Seguimos con alajot de purezas y impurezas. Pregunta la Mishnah, Minain lesfina shei teora. Quiere decir, sabemos que un barco no recibe impurezas. Y la pregunta es, ¿de dónde lo aprendemos? Y dice la Mishnah, Sheneemar derech onia belev yam. Del pasuk que dice que el camino del barco es en el mar, en el yam. De ahí aprendemos que el barco no recibe impurezas. Y la Gemara lo explica cuál es la enseñanza. Y dice la Gemara, Pshita onia belev yami. Es decir, el que viene a decir el pasuk. El pasuk viene a decirte que el barco, el camino es en el mar. Obvio, el barco siempre anda en el agua. Es obvio. Dice la Gemara, Akamash malan keyam, mayam taor, afsfina teora. El pasuk lo que quiso es enseñarte, así como el mar no recibe impurezas, así tienes que saber que un barco no recibe impurezas, y esa es la enseñanza del pasuk. Eso es la opinión de la Mishnah y de Jajamim. Ahora hay una braita con otra opinión. Tania, Hananiah omer nilmeda misak. Hananiah opina que la enseñanza que un barco no recibe impurezas se aprende de un sac. Instrumentos que son de madera son aprendidos del sac, de la bolsa, que así como la bolsa recibe impurezas, el sac, así los instrumentos de madera es que reciben impurezas. Por lo tanto, como el barco es hecho de madera, se aprende del sac. Esa es la opinión de Hananiah. Entonces dice Hananiah, Masak mitaltel male berikan, afkol mitaltel male berikan, leapuke isfeina de ina mitaltelet male berikan. Tenemos una regla que así como el sac es algo, la bolsa es algo que se puede cargar cuando está vacía y también cuando está llena, los instrumentos que fueron comparados a ellos, instrumentos de madera, reciben impurezas cuando también se pueden mover cuando están vacíos o llenos, y como un barco es un instrumento muy muy grande, cuando está lleno obviamente la persona no puede moverlo, entonces es considerado lo mitaltel, no se puede mover también vacío y también lleno, por lo tanto no recibe impurezas, y eso se aprende según Hananiah de la comparación al sac y no del pasuk de Onia belev yam. Ahora pregunta la Gemara, Ba mai benayu, ¿cuál es la diferencia si lo aprendes de Onia belev yam o del sac? Dice la Gemara, Ika benayus fina shel jerez. La diferencia sería en un barco hecho de arcilla. Mande amar Onia belev yam, anami belev yami. El que aprende el pasuk Onia belev yam, también si es hecho de arcilla, no recibe impurezas. Le mande amar que sac, anach dichti begabei sac. דאי מיטלטלת מלא וריקן אין, היא לא, אבל ספינה של חרס, אף על גב דינה מיטלטלת מלא וריקן. Si lo aprendemos del sac, entonces solo aquellos instrumentos que fueron comparados al sac,
hay esa alajá que hay diferencias si se pueden mover o no cuando están llenos o vacíos. Pero instrumentos de arcilla que no fueron comparados al sac, también si no se pueden mover reciben impureza, entonces según Hanania, un barco de arcilla sí recibe impureza. Inami, otra diferencia que hay de dónde lo aprendes, Sfinat Ayarden y Kabenayu, también un barco que anda no en el mar grande, sino en el río del Yardén, también hay diferencia entre las dos enseñanzas. Ahora vamos a ver por qué, porque los barcos que andan en el río del Yardén son más pequeños y sí se pueden letaltar, sí se pueden mover cuando están aún llenos. Le manda Amagonia Beleviami, Anamionia Beleviami. El que aprende del pasuk Onia Beleviam, aquí también no recibe impurez, porque también los ríos son como los mares que no reciben impurez. Por lo tanto, es lo mismo, es un barco que anda en el río que no recibe impurez, entonces también él recibe impurez. Le mande Amar mitaltelet male verikan, Anami mitaltelet male verikan. Pero el que lo aprende del sac, este barco, como es pequeño, sí se mueve male verikan y sí recibe impurez. De Amar Rabbi Hanina ben Akavia, mipnei ma amru sfinat hayarden tmea, mipnei shetoanim ota bayabasha umoridin ota al hamayim. Dice la Gemara, eso es como explicó Rabbi Hanina ben Akavia, que Rabbi Hanina ben Akavia explicó por qué hay una Mishnah que está escrito en ella que el barco que anda en el Yardén, en el río del Yardén, sí recibe impurez. Y explicó eso según Hanania y dijo que la razón es porque los barcos del Yardén, que son más pequeños, les ponen la carga encima mientras están en la tierra antes de ponerlos en el río y después los mueven hacia el río. Entonces vemos que se mueven también cuando están llenos, por lo tanto no son como los barcos grandes del mar y sí reciben impurez. Ahora, dice la Gemara, Amar Viuda Amar Rav, Leolam alimna adam et atzmo bebeit hamidrash veafilu sha'a achat. Dice Rav que la persona nunca debe impedirse de ir al Beit HaMidrash aún una hora, que no pierda ningún momento que pueda estar en el Beit HaMidrash. ¿Por qué? Porque muchos años se aprendía esa Mishnah que dice que el barco del Yardén sí recibe impurez y nadie sabía la razón por qué recibe impurez. Achebaga bi Hanina ben Akavia upirsha, hasta que llegó Rabbi Hanina ben Akavia, que acabamos de mencionar, y explicó que la razón que ese barco sí recibe impureza es porque le ponen la carga en la orilla, fuera del río, y lo mueven hacia el río. Entonces, mira, si hubieras perdido esa hora del Beit HaMikdash, no hubieras sabido la razón, la explicación de esa Mishnah. Otro dicho, Amar Rabbi Yonatan, Leolam alimna adam et atzmo bebeit hamidrash umidivrei Torah veafilu beshat mitah. Dice Rabbi Yonatan que la persona nunca debe excluirse, nunca debe limanar, nunca debe dejar de estar en el Beit HaMikdash y de decir y estudiar Divrei Torah, aún en la hora que él está falleciendo. Sheneemar zot atorah adam ki yamut ba'oel afilu bishat mitah teosek ba'torah. Aún en los momentos que la persona está falleciendo, también tiene que estudiar Torah en esos momentos. Otro dicho, Amar Resh Lakish, en Divrei Torah mitkaimin ela bemi shememit atzmo alea, sheneemar zot atorah adam ki yamut ba'oel. Dice Resh Lakish, ¿quién logra obtener la Torah, que la Torah sea parte de él, sin que se quite del Shemit Kaimina, que se logre estudiar Torah y nunca olvidarla? Es una persona que memita tzmalea, que quiere decir, como dicen, se mata sobre ella. Y lo aprende el mismo pasuk que mencionamos antes, está escrito, Zota Torah, esta es la Torah, Adam ki yamut ba'oel, cuando la persona fallece, que si muere por ella. Ahora el Hazon Ish explica que no quiere decir que la persona tiene que morir, sino cuando la persona se aleja de los caminos naturales en los cuales la persona va. La persona de forma natural le gusta comer, le gusta dormir, etc. Cuando la persona mitale, se eleva encima de las tendencias naturales de él, eso es como si se mata las cosas naturales de él y se vuelve más espiritual. De esa muerte estamos hablando, y el que hace eso se vuelve más espiritual es el que logra obtener la Torah, que es obviamente espiritual. Y hasta aquí Pei Gimel Amud Bet.
Muchas gracias. Beatzlacha.